Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Bien? ¿También? Esa es una cara así medio cansado, La fiesta de la alegría todavía tuvo efecto. Nosotros llegamos a la fiesta de la alegría y digo, mañana es sábado, mañana vamos a poder dormir un poquito más, pero no, me olvidé que tenía la reunión de la viña y a las 8, 7:30 teníamos que estar en pie, así que no. Pero en fin, gloria a Dios por cada hermano que está aquí, amén, que podemos estar disfrutando de este domingo, consagrando el primer día de la semana del Señor. ¿Verdad? Interesante lo que decía Juan al respecto de las finanzas, que muchas veces nuestros problemas financieros no tienen que ver con lo que ganamos, porque ganamos poco, sino que la mayoría de nuestros problemas financieros son porque no sabemos administrar. Y como decía él, no se enseña en ningún lugar a administrar. Y a veces la administración que usted aprendió fue con sus padres, ¿verdad? Que nunca le mostraron cómo se pagaba una cuenta, cómo se hacía, que llegaba una factura de luz, de agua todos los meses a su casa y que tenía que ir a pagarlo. No le enseñaron nada de eso. Ahí cuando usted decide hacerse alguien independiente, usted descubre que el costo de vida, que la vida en su casa no era tan fácil como se la pintaban, ¿verdad? Que la comida no llegaba sola, que las cuentas no llegaban solas, y ahí después usted valora a sus padres, su madre y su padre. Mi padre nunca me dijo esto, que la vida es tan costosa, y principalmente en estos días que vivimos. Muchas veces los problemas que tenemos, la gran mayoría de los problemas que tenemos son financieros. Los problemas en el matrimonio, muchos matrimonios se destruyen, problemas financieros. Los problemas de enfermedades muchas veces son problemas financieros. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar la plata para pagar estas cuentas? Y esto se está volviendo un rollo, porque es así, nadie le perdona nada, ¿no? Los bancos no le perdonan nada, nos llega y dice, no, sabemos que usted quiere pagar sus deudas, le vamos a facilitar, no, lo vamos a ayudar, usted debe 50.000 pesos, usted va a poder pagar en 200 cuotas, pero al final va a terminar pagando 500.000 pesos, no 50.000. O sea, nadie piensa en usted y todo eso lo aflige muchas veces. Y eso trae consecuencias en todo, trae consecuencias en el relacionamiento, en el matrimonio, ¿verdad? El marido queda estresado porque no le alcanza para pagar las cuentas y discute con la mujer, con los hijos, con el perro, pasa el perro y lo levanta en la pata, ¿verdad? Dice, ¿por qué todo eso? Muchas veces por no saber administrarnos. Entonces, nosotros tenemos en nuestra iglesia también cursos de finanzas, de economía, que en el nombre de Jesús vamos a poder hacer algunos. Hay algunas ideas que a veces usted ni la pensó, gracias a Dios, ¿verdad? Por aquellos hombres de Dios que Dios levanta, que nos enseñan también administración. Y por más que muchas veces un tabú, plata no se toca, el asunto de plata de la iglesia no se toca, pero debería tocarse, ¿verdad? ¿Por qué? Para enseñarnos cómo administrar nuestros recursos, ¿verdad? Y muchas veces en vez de usted estar orando a Dios para que haga un milagro en su economía, usted podría estar orando por otra cosa. Señor, salva a mi vecino. Señor, Padre, bendice mi casa, ¿verdad? Y que esa sea una preocupación a menos. Pero ese es otro tema, amén. El tema de hoy que nosotros queremos hablar es: tome pose de su nueva identidad, ¿verdad? Hoy queremos hablar sobre tomar pose. ¿Qué es tomar pose? Apoderarse de algo que es suyo, ¿verdad? Muchas veces nuestros problemas tienen que ver con nosotros no saber quiénes somos. Y cuando hablamos de identidades, ¿quién es usted? Cada uno de nosotros aquí tenemos una identidad, ¿verdad? Que lo define. Usted es único. Vaya donde vaya, a cualquier parte del mundo, usted es usted, ¿verdad? Hay algo que Dios colocó en nosotros, que es las huellas dactilares, ¿verdad? Que no hay dos iguales, no existen. En billones de personas no hay dos iguales. Como también nosotros tenemos algo que se llama cédula de identidad que también nos define. Vaya donde vaya, entre al país que usted entre, no va a haber dos personas con el mismo nombre, con el mismo número de cédula, ¿verdad? Con todo igual que usted, no existe. Por eso que cada uno tiene un documento. Ese documento se llama documento de identidad, que dice quién es usted. Amén. Todos tienen ese documento de identidad. Y eso nos define quiénes nosotros somos. Entonces, ¿por qué es que es documento de identidad? Porque ese documento dice quién es usted. O sea, yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar, nací en tal país, en tal ciudad, tal día. Toda esa información tiene ahí. Y esas informaciones entonces dicen quién soy.
Pero ¿qué es lo que sucede? Hay otra identidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la identidad que nosotros adquirimos en Cristo. La Biblia dice que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios tiene una promesa para su pueblo. Dios tiene una promesa para su descendencia que se la dio a Abraham. Él le dice a Abraham, mira, en tu simiente, ¿verdad? La palabra simiente viene de semilla, ¿verdad? O lo más común, semen, ¿verdad? ¿Cuánto escucharon hablar de esas palabras? La palabra semen viene de semilla, que tiene que ver con simiente también, o sea, con tu descendencia. El Señor le dice, mira, Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios da una promesa de generación en generación. O sea, la promesa de Dios es siempre ¿para qué? Pensando en qué, padre, hijos, nietos, bisnietos, y así va, ¿verdad? Hay una promesa que tiene que ver con la identidad, ¿verdad? La promesa de Dios son eternas. Dios le da a Abraham allá, y es por eso que nosotros en la Biblia escuchamos cuando el pueblo de Israel hablaba sobre las promesas de Dios o la alianza de Dios, ellos decían nuestro padre, o sea, las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Porque Dios tiene promesas que tienen que ver con generaciones. Dios desea bendecirlo a usted, amén, y bendecir nuestra descendencia, amén. Hay una promesa aparte del Señor. Allí en el Salmo 91, 16, Salmo 91, 16, dice así: te saciaré con una larga vida y te mostraré mi salvación. Como decía Juan aquí al inicio, ¿verdad? Todos los días, del martes a viernes, por Instagram en vivo, el pastor está haciendo un devocional de salmos. Todos los días leemos un salmo, vamos en orden, estamos en el Salmo 28 ya. Entonces leemos y hacemos un devocional de media hora. Ah, pastor, yo no tengo el Instagram. Bueno, bájelo, es como el Facebook, funciona como cualquier otro, es fácil, sencillo, y es lo que se está usando hoy en día. ¿Hay alguien que no tenga Instagram allá? Verónica no tiene. ¿Ustedes tienen Instagram? No tienen. Bueno, le voy a decir qué es lo que se está usando mundialmente como una manera de transmitir mensaje, ¿verdad? Como todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Como todo, como la tecnología, como la internet, tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias, pero nosotros vamos a usar esa herramienta como beneficio, amén, para que el evangelio pueda llegar a todas partes, amén. Usted no sabe ni personas de dónde están escuchando esos salmos, de Brasil, allá de repente nos mandan un mensaje desde Cusco, Perú, un abrazo, pastor, bendiciones, desde Colombia, bendiciones, pastor, qué bueno, y colocamos una fotito de los hermanos del culto aquí en Montevideo, y personas de allá, de otros países, le colocan me gusta. Entonces, ese es el poder de las redes sociales, ¿verdad? Que podemos llegar a más lejos. Entonces, lo invito a estar entrando. Pero volviendo, ¿por qué le digo eso? Por el Salmo 91, 16 dice: te saciaré con una larga vida y te mostraré mi salvación. ¿Te saciaré con qué? Con una larga vida. O sea, la promesa de Dios para nuestras vidas es que tengamos una larga vida. Pero no una larga vida así, vivimos hasta los 40 y a partir de los 40 vienen las nanas, las enfermedades. Vivimos 80 años y tomando 100 remedios con miles de problemas. O sea, Dios quiere darnos una larga vida, pero una larga vida que sintamos placer en ella. Amén. Dice Dios: te saciaré con una larga vida y te mostraré mi salvación. Y aquí la palabra salvación en este pasaje es Yeshua. Yeshua significa ¿qué? Jesús. Entonces Jesús significa, el nombre Jesús es Dios es salvación. Aquí cuando el salmista decía: te saciaré con una larga vida y te mostraré mi salvación, él estaba diciendo: te mostraré mi Yeshua. Yeshua significa Jesús. O sea, la promesa de Dios para nuestras vidas es que Dios nos iba a mostrar su salvación. Su salvación es Jesús. Cuando nosotros entonces veamos a Jesús, dice el Señor, que Él nos dará una larga vida. Amén. Una vida que valga la pena vivir. Cuando nosotros vemos la salvación del Señor, vivimos una vida que vale la pena ser vivida. Y allí en Lucas capítulo 2, versículo 28 y 30, vemos a alguien que vio la salvación del Señor. Había un hombre en la época de Jesús, antes de Jesús nacer, en la época de Jesús,
llamado Simeón. Y aquel hombre, Dios le había dicho a él que él no vería la muerte sin antes ver la salvación de Israel. Y ahí él dice allí, yo tengo la NBI, Lucas capítulo 2, versículos 2, 28 y 30, dice: Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquel hombre llamado Simeón, Dios le había dado una palabra. Le dice: mirá, Simeón, vos no vas a morir hasta que vean con tus propios ojos, veas la salvación de Israel. Y él dice que él estaba todos los días allí en la puerta del templo. Y allí en Lucas 2, la Biblia dice que María y José vinieron a traer a Jesús, como era costumbre de los hebreos, para presentarlo en el templo. Y cuando ellos venían con Jesús, que era un bebé recién nacido, ¿qué es lo que sucede? Simón dice que lo tomó en los brazos. Probablemente el Espíritu Santo allí en aquel momento, ¿verdad?, tocó su corazón y le mostró que aquella era la salvación. Y él tomó a Jesús en sus brazos y dice: Señor, según tu palabra ya me puedes despedir. O sea, ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Amén. Entonces ya podía morir. Y allí cuando él dice: mis ojos vieron tu salvación, ¿sabe cuál sería la palabra en el original? Mis ojos vieron tu Yeshua, salvación, Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simón vio la venida de la salvación. Simón vio a Jesús y él dice: puedo partir en paz. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice también que Dios va a levantar, o sea, no en ese término, muchos Simeones. Nosotros seremos aquellos que vamos a ver la venida de Jesús. Si estamos aquí en la tierra, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Si estamos aquí todavía cuando Cristo venga a buscar su iglesia, en verdad nosotros vamos a ser arrebatados con Él. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos vamos a ver la venida de Jesús. La Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es la salvación. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno de los puntos aquí que nosotros necesitamos entender para tomar pose de esa identidad es hechos y verdad. Necesitamos entender la diferencia entre qué es hecho y qué es verdad. Por ejemplo, hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Entre una cosa es el hecho y otra cosa es la verdad. Por ejemplo, usted va al médico. Usted siente, aquí hay alguien que entiende de medicina, pero usted va al médico, el médico le hace una resonancia y le dice: mire, usted tiene, no sé, un cáncer, usted tiene una enfermedad que le va a dar tantos meses de vida. Usted va a vivir 2 meses con esa enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Eso es un hecho. Usted va al médico, el médico le hace un examen y el médico le dice: no, usted tiene una enfermedad, no tiene cura, se va a morir, va a vivir 2 meses. ¿Es un hecho o no es un hecho? Fue constatado por una máquina, un instrumento, pero la verdad es que nuestra vida está en las manos del Señor. Entonces, que nosotros vamos a morir cuando Dios diga que usted va a morir. ¿Y cuántos casos, cuántos testimonios ya hemos visto de hermanos que tienen, ¿verdad?, las resonancias, que tienen el documento donde el médico le dice: usted tiene un cáncer terminal, va a vivir 2 meses, y la persona vivió 20 años, 30 años y sigue perfectamente, saludablemente? ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que Dios dice es la verdad. Amén. Entonces los médicos, el hecho es que usted tiene una enfermedad. La verdad es que Dios dice que su vida está en las manos de Él. Amén. Entonces esa es la verdad. La verdad es que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y que Él llevó en aquella cruz todos nuestros pecados. Normalmente nosotros escuchamos en nuestra mente una palabra, o constantemente estamos escuchando de que somos pecadores, ¿verdad? El diablo, el acusador de nuestras almas, él todo el tiempo está diciendo: vos sos tremendo pecador. O sea, ¿qué estás haciendo en una iglesia? Mirá, te irritaste hoy, Mirá, el hermanito, el cristianito, la cristianita. Así tratás tu marido, así tratás tu esposa, así tratás tu patrón. Esas son maneras de un cristiano hablar, ¿verdad? Y 2 por 3 nosotros, porque somos cristianos, nos sentimos como pecadores, como acusados. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que Jesús allí en la cruz, Él hizo un intercambio. Él llevó todas nuestras maldiciones y colocó todas sus bendiciones en nosotros. O sea, Él colocó en nuestras vidas una nueva identidad.
¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores. Amén. ¿Y ahora qué somos? Justos, somos justificados. No, pero pastor, yo todavía siento que soy pecador en algunas áreas. ¿Verdad? Que usted sienta no define quién es usted. ¿Verdad? Una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que yo soy. Los hechos dicen que mientras estemos en esta vida vamos a pecar. ¿Verdad? Más tarde o más temprano, en algún momento podemos pecar. ¿Por qué? Porque el Señor dice en la Biblia que en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué son las cosas viejas y qué se hizo nuevo? Su cuerpo fue hecho nuevo, sus sentimientos fueron hechos nuevos. Ah, pastor, pero entonces falló algo, porque la Biblia dice que soy una nueva criatura, pero yo tengo los mismos sentimientos que tenía antes de aceptar a Cristo. Todavía tengo ganas de matar a alguno, todavía siento rabia de aquel, todavía me da ganas, no sé, de vengarme por lo que me hicieron cuando yo era chiquito, muy chiquita, que me hicieron esto y me hicieron bullying. Todavía me acuerdo de aquel compañero que comenzamos de primero de la escuela y fuimos hasta sexto del liceo, y todos los años sin faltar uno me hizo bullying. Me decía el flaco, me decía el dentudo, me decía el oreja, me decía el Pinocho, ¿verdad? Esas amistades que el enemigo siempre pone y lo acompañan hasta el fin del curso. Y todavía hay una herida dentro de mí, yo siento rabia todavía. Pero como la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, aquí todo fue hecho nuevo. Si yo todavía sigo sintiendo lo mismo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué fue lo que Dios hizo nuevo en nosotros? Cuando nosotros nacimos en Cristo, nacimos con una nueva naturaleza. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, la Biblia dice que nosotros éramos como el primer Adán, ¿verdad? ¿Qué era el primer Adán? La Biblia dice, por causa del pecado de uno, todos fueron hechos pecadores. O sea, éramos pecadores. Pero por causa de la justicia de Cristo, dice la Biblia que nosotros fuimos hechos justicia. Fuimos justificados por Cristo. ¿Qué quiere decir justificados? Que no tenemos más condenación. No hay más condenación sobre nosotros. No hay más juicio. Pero eso no deja, ¿verdad?, de decir que todavía nosotros pecamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? El pecado ya no hace parte de nuestra naturaleza. El pecado ya no hace parte de quién yo soy, no define mi identidad. Yo no soy un pecador, ¿verdad?, perdonado. Yo soy alguien justificado. Cristo me perdonó todos mis pecados allá en la cruz. Él llevó todos mis pecados y ahí, ¿qué es lo que sucede? Yo soy libre allí por lo que decía 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo se hizo nuevo. Entonces la Biblia dice que todas las cosas en su vida fueron hechas nuevas. Amén. Todas las cosas en su vida fueron hechas nuevas. Pero ¿qué fue lo que fue hecho nuevo? ¿Verdad? Nuestro espíritu, nosotros nacimos de nuevo, dice la Biblia, para una novedad de vida. O sea, su espíritu es perfecto. Eso es clase de madurez. Después quien quiera partir. Nuestro espíritu ya es perfecto, pero nuestra carne, lo que la Biblia llama carne, ¿verdad?, que es el cuerpo, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros deseos de pecar, todavía continúan en nuestra carne. Jesús no cambió, ¿verdad? En la cruz no cambió nuestra carne. Lo que Él cambió fue nuestra naturaleza. ¿Y qué quiere decir que cambió nuestra naturaleza? Que usted era un árbol de banana, ¿verdad?, y producía banana, y llegaba la época de producir banana, usted producía banana. O sea, usted era un árbol de pecados. ¿Cuándo iba a dar fruto? Sus frutos eran ¿qué? Pecados, porque era un árbol de pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo allí en la cruz? Él mató nuestra naturaleza pecaminosa, mató el árbol de banana y hizo nacer un árbol de... ¿Cuál es la fruta más le gusta? Manzana. ¿Quién le gusta manzana? Nadie le gusta manzana. Un árbol de mango. ¿A quién le gusta el mango? Mango. Uva. Bueno, vamos a la uva, que se parece más con nosotros. A ella le gusta el vino, le gusta la uva, ¿verdad? Tiene experiencia, estudió. No es que le guste el vino, se escucha medio mal, ¿no? Uva, vamos a poner uva, a todo el mundo le gusta uva. Entonces usted era un árbol de banana, murió el árbol de banana, nació una parra, ¿verdad?, una vid, y comenzó a dar uvas. Entonces para ese bananero parar de dar banana tenía que morir. Entonces la Biblia dice que Dios cambió nuestra naturaleza.
¿verdad? Nuestra naturaleza, que teníamos una naturaleza pecaminosa, fue cambiada. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas personas piensan que la naturaleza tiene que ver con la carne, ¿verdad? No tiene nada que ver. La carne, Dios no la cambió, la carne continúa operando. Entonces su carne va a tener deseos de pecar. Su carne, ¿verdad?, va a fallar a veces, pero no nuestra naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, ¿qué quiere decir? Que cuando a partir del momento que somos nueva criatura, cuando pecamos, el pecado para nosotros nos hace mal. Cuando pecamos nos sentimos mal. Cuando pecamos nos sentimos entristecidos porque entristecemos el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque esa vida ya no es nuestra vida, ¿verdad? Y ahí usted percibe el cambio de naturaleza que ahora yo no soy yo. O sea, yo no soy así. Ya hay alguna cosa en su vida que usted cambió, que usted era de una manera y se posicionó, decidió, y dice, a partir de ahora yo no voy a hacer más esto, y cambió. Ya hubo alguna actitud en su vida. Y ahí cuando pasa el tiempo, yo siempre coloco el ejemplo de cuando yo me convertí, ¿verdad? Que me fui a vivir con mi hermano, y mi hermano ya tenía como 2 años de creyente, ya era hasta líder en la iglesia. Y ahí una vez él fue y me paró y me dice, Luis, dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Recién yo nuevo convertido, ¿no? Todo ahí entusiasmado con esa vida cristiana. Y de repente él me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, preguntá, ¿qué pasó? ¿Por qué decís tantas malas palabras? ¿O por qué decís tanto disparate? O yo digo tantas, yo un santo, miren si yo voy a decir, yo digo tantas malas palabras. Sí, cada 3 palabras, 2 son malas palabras. Dice, ¿por qué decís tantas? No sé, yo normal, todo el mundo hablo como todo el mundo, ¿no? Dice, me dice, queda feo decir tantas malas palabras. No sé qué. Ay, yo, tiene razón. O sea, no combina con mi nueva identidad. O sea, no combina con quién yo soy. ¿Y qué es lo que sucede? Hubo un cambio en mi vida que no me recuerdo cuándo fue, porque tiene que ver con el cambio que Dios hace en su vida, que las malas palabras salieron de mi boca. Y ahora le digo delante de Dios, ni aún cuando nadie me escucha, ¿verdad? Ni aún en los secretos, las malas palabras salen de mi boca. No sale nada de eso, nada de eso. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que Dios hizo en mi vida. Ahora yo soy así. Entonces, si llego a decir una mala palabra, ¿verdad? Si llego a decir una mala palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Qué feo que estuvo. Qué mal que estuve, no puedo hacer eso porque que no combina conmigo. Entonces una cosa dijimos son hechos lo que usted puede ver. Estoy enfermo, estoy sintiendo dolor, ¿verdad? Verdad es que en la cruz Jesús llevó todas mis enfermedades y por su llaga fuimos sanados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijimos, la naturaleza murió, recibimos una nueva naturaleza. Lo que nosotros vivimos hoy no es una naturaleza pecaminosa, por más que nosotros digamos así. Yo a veces bromeo, mirá, la naturaleza pecaminosa en aquel bebé ya se está manifestando, ya, ¿verdad? Es solamente cuestión de tiempo, ¿verdad? Es solo esperar que cuando empiecen a caminar y empiecen a tener una noción, van a empezar a decir, mío, no, mío, y te hincha el pelo y te aruña así y te hace todo un poco. Es solamente cuestión de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la carne. Yo digo a veces la naturaleza pecaminosa bromeando, pero ¿qué es lo que sucede? La naturaleza pecaminosa en nosotros murió. Lo que se manifiesta es carne, ¿verdad? Una cosa es su naturaleza, quién es usted. Otra cosa es esta carne que nosotros tenemos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro valor, ellos no son definidos por los hechos, porque los hechos son transitorios, los hechos pasan. Nosotros necesitamos creer en la verdad de lo que Dios dice a nuestro respecto, ¿verdad? Una cosa es los hechos, lo que usted está viviendo en este momento, lo que usted pueda estar atravesando y lo que usted pueda haber hecho. Pero otra cosa es lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos justo en Cristo, justicia de Dios en Cristo. Entonces esa es nuestra posición, ¿verdad? Nosotros debemos entender quiénes nosotros somos y qué es lo que nosotros somos. Amén. Entonces una cosa es posición y otra cosa son los hechos, la verdad, lo que Dios dice a nuestro respecto. Entonces no deje que su comportamiento defina quién es usted, ¿verdad? Una cosa es los hechos. Yo en este momento estoy atravesando por un problema,
¿verdad? Yo estoy luchando, un ejemplo solamente, yo estoy luchando contra una debilidad, estoy luchando contra un área en mi vida que quiero cambiar, a veces incredulidad, a veces carácter, a veces comportamiento. Yo estoy luchando contra esa área. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa área no me define, no es quien yo soy. Yo soy una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Y ahí ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que la religión enseña? ¿Cuál es la enseñanza muchas veces que la religión transmite para las personas? Es que ahora está en la iglesia, vamos a hacer un ejemplo aquí, a Julio, ¿te puedo dar ejemplo, Julio? Julio, ahora está en la iglesia, es lo siguiente, te voy a pasar un manual de los mandamientos de nuestra iglesia, de la sana doctrina de nuestra iglesia. A partir de hoy, mira, la barbita no se puede usar, pecado, caravanita tampoco, nada de eso, no, mira, ropa, vestita así, no, eso no podés usar, está muy indecente, no, musculosa, nunca más, olvídate, quemalas, porque a partir de ahora camisita, manga larga y no puedes mostrar tu cuerpo, es pecado. Te voy a dar un libro de leyes y mandamientos, ¿verdad? Y ahí ¿qué es lo que sucede? Vos llegás a decir, bueno, es verdad, tengo que cambiar, ¿por qué? Porque soy cristiano, entonces como soy cristiano, tengo que cambiar mi comportamiento para demostrar que realmente soy cristiano. Entonces, si me porto bien, soy cristiano. Si fallo, si no me comporto bien, si no te comportas bien y no haces caso a lo que yo te digo, no sos cristiano. Porque los cristianos no tienen esa actitud que vos tenés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mentalidad religiosa muchas veces enseña que primero yo tengo que hacer para ser, ¿verdad? Primero tengo que comportarme bien. Cuando me comporte bien, yo ahí sí, ¿verdad? Estábamos hablando con un hermano hace pocos días en un curso, ¿verdad? Respecto del bautismo, que muchas veces se enseña en la iglesia que yo solamente me puedo bautizar cuando ya estoy un santo, perfeccionado, cuando no cometí ningún pecado, cuando estoy bien. O sea, una vez que yo no tenga más pecado en mi vida, ahí sí me puedo bautizar. ¿Ya escuchó eso? ¿Ya escucharon eso? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces yo me bautizo para después vivir una vida sin pecado, ¿verdad? Y algo que decíamos, que el bautismo es el primer paso. O sea, usted se bautiza para después expresar lo que usted es. El bautismo es una declaración pública de lo que yo creo. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Yo creo que Él pagó por todos mis pecados. Yo creo que Él murió y resucitó. Y ahora entonces yo lo hago público, esa declaración. Pero ¿qué es lo que sucede? El bautismo es la puerta, el primer paso. A partir del bautismo usted va a comenzar a vivir una vida con Dios, y esa vida es donde Dios va a comenzar a transformarlo, ¿verdad? A medida que cambia su manera de pensar, va a cambiar su comportamiento. Nuestro comportamiento tiene que ver con nuestra fe, con lo que creemos, ¿verdad? Porque muchas personas matan y roban y hacen cualquier maldad, porque ellos creen que eso los va a ayudar de alguna manera y no sienten culpa, ¿verdad? Un ladrón viene, roba a alguien, le da un tiro en la cabeza, se desaparece, que hoy en día está muy común eso. ¿Por qué que esa persona mató? Porque perdió los valores. Porque en la cabeza de ella, uno más, uno menos, no hace diferencia en este mundo. No piensa que tiene una familia, que tiene hogar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la manera de ella creer. ¿Por qué que nosotros aquí no salimos a matar a las personas? ¿Por qué usted no sale a matar a las personas? No, porque ahora soy creyente, soy cristiano, no puedo matar. Pero antes usted ser cristiano, usted salía a matar personas. Porque tiene que ver con una creencia. Entonces la creencia va a definir lo que yo pienso. Y aquí, como decimos, ¿verdad? Muchas veces la idea que se pasa es que yo tengo que hacer primero para hacer. Entonces yo tengo que comportarme como un cristiano, hacer las cosas que un cristiano hace para ser un cristiano. Pero ¿qué es lo que sucede? En verdad, la verdad de la palabra, esos son los hechos. La verdad de la palabra de Dios, que usted hace lo que usted es. Porque soy cristiano, entonces yo debo me comporto como un cristiano. Amén. No es me comporto como un cristiano para ser un cristiano. Yo, como soy cristiano, me comporto como un cristiano. La Biblia no, hay una historia que dice, ¿verdad?, que la reina Isabel, cuando era joven, ¿verdad?, hace unos años atrás, cuando era joven, ella era muy juguetona, ¿verdad? Era muy juguetona, muy bromista, muy juguetona. Y en cierta ocasión alguien se le acercó y le dijo, mirá, princesa Isabel era, ¿verdad? Princesa Isabel le dice, hay algo que no combina con usted.
¿Por qué? Porque usted es una princesa y dentro de un poco tiempo usted será una reina. Entonces, hay ciertos comportamientos que usted tiene que no combinan con una reina. Entonces, es mejor que usted vaya cambiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió con ella? Ella dice, tiene razón lo que me dijo este consejero. Yo no puedo comportarme así, no puedo andar jugueteando y bromeando, porque soy una princesa y porque yo soy una reina. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Esa cambió la manera de pensar de ella y comenzó a comportarse como una princesa, como una reina. ¿Por qué? Porque ella ya era una princesa, ya era una reina. Ella no se comportó porque iba a ser, o sea, ella no dejó de ser princesa porque se comportaba mal. Simplemente no estaba yendo de acuerdo con lo que ella era. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Cambió su manera de pensar. Yo necesito comportarme como lo que yo realmente soy. Entonces cambió su opinión, cambió su manera de pensar. ¿Eso por qué? Porque ella era una princesa. No es porque ella iba a ser una princesa. No es porque su comportamiento la definía, ¿verdad? Y eso que se aplica a nuestras vidas. Nosotros entonces vivimos de acuerdo a lo que nosotros somos. Amén. Y aquí hay algo importante también que tiene que ver con los indicativos. ¿Se acuerdan los verbos cuando estudié en la escuela? Verbos indicativos e imperativos. ¿Quién se acuerda de los indicativos y los imperativos? Los verbos indicativos tenían que ver con ¿quién? Con aquello, ¿verdad? Con aquello que nosotros somos, tenemos o podemos hacer. Y los imperativos, ya la palabra lo dice, ¿verdad? No se acuerdan de cómo, no se van a acordar de eso. No, ¿cómo no van a acordarse esas clases que estuvieron? ¿Cómo no se van a acordar de esas clases? Y los verbos imperativos tienen que ver con orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos dicen, nosotros no estamos debajo de la ley, ¿verdad? ¿Qué es la ley? Son los mandamientos. Nosotros tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios. El Antiguo Testamento o la Antigua Alianza eran la ley eran mandamientos que teníamos que hacer para agradar a Dios. Si cumpliésemos todos los mandamientos, entonces ahí agradábamos a Dios y éramos bendecidos. Si no cumpliésemos los mandamientos, éramos ¿qué? Maldecidos. Y ahí usted puede decir, no, pero la Biblia dice también, o sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento también hay mandamientos. ¿Ya escuchó? La misma palabra dice, allí habla en el libro en Romanos 6, a ver si lo tengo aquí, Romanos 6, 12. Romanos 6, 12. ¿Encontraron? Por lo tanto, yo tengo la NBI, esa NBI. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Eso parece que es ¿qué? Un mandamiento, ¿no? Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea, la Biblia me está diciendo aquí que yo no permita que el pecado reine en mi cuerpo mortal y que ni obedezca a los malos deseos. Entonces es un mandamiento y tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. Solo que hay algo que nosotros siempre explicamos, que para entender un pasaje, un versículo, usted tiene que leer todo el capítulo. Y ahí hay una frase que dice aquí, ¿verdad? Por lo tanto. Entonces, si la Biblia dice por lo tanto aquí al inicio, ¿qué es lo que está diciendo? Que debemos leer todos los versículos anteriores sobre qué es que la Biblia está hablando. Y si usted lee después en su casa los versículos anteriores, va a entender que la Biblia dice que nosotros morimos en Cristo y ahora resucitamos en Él. Por eso ya no somos más esclavos del pecado. El pecado ya no reina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura, ¿verdad? Y ahí usted lee todo el pasaje, todo lo primero, lo anterior, y dice que lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Ahí está, bájalo un poquito, Juan, ya que lo estás mostrando. Un poquito más. Dice, ahora bien, versículo 8, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, esos colorcitos, sabemos que Cristo,
Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Usted está viendo que todos los versículos anteriores dice que fuimos muertos en Él y el poder que actúa en la resurrección de Cristo actúa en nuestras vidas también. Entonces no depende. Muchos piensan que este pasaje es una orden, un mandamiento. Inclusive aparece en la Biblia muchas veces la palabra mandamiento, pero en verdad ella debería ser traducida como un imperativo. ¿Verdad? Que tiene que ver con ¿qué? ¿Qué es un imperativo? Es porque yo soy. Un indicativo es lo que yo soy, lo que yo puedo, lo que yo tengo. Y un imperativo es porque yo soy, porque yo tengo, yo hago. Entonces el imperativo es lo que yo hago porque soy ya. En el Antiguo Testamento las personas deberían obedecer para ser santas y justas. En el Nuevo Testamento, porque nosotros hemos sido hechos justos, obedecemos, ¿verdad? Y vivimos como justos. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento las personas tenían que hacer primero para luego ser. En el Nuevo Testamento, porque nosotros somos, nosotros hacemos. Amén. Y un ejemplo claro de eso es la Biblia dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Verdad? Y aquí la Biblia siempre pone, ¿verdad?, el imperativo, a veces lo pone antes, después, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? A veces el Señor pone la causa delante y otras veces la pone después. Él dice, amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué que usted ama? Porque usted es amado. Entonces, el amor en la Biblia tiene que ver con ¿qué? Yo amo porque sé que soy amado. La única manera que nosotros podemos amar es cuando sabemos que somos amados. Ya vio en un matrimonio, en una pareja, ¿verdad? Los celos, ¿cómo se dice? Los celos compulsivos, ¿verdad? Cuando alguien cela o al marido, o a la esposa, o al novio, a la novia, ya vio aquellos que son celosos compulsivos. ¿Por qué que la persona es celosa compulsiva? ¿Por qué que tiene tanto celo? Porque tiene miedo a ser dejado. Tiene miedo a que lo larguen, tiene miedo a que la persona lo deje. Muchas veces esos celos compulsivos son ¿por qué? Porque yo ya le hice algo a ella o a él, ya lo engañé. Entonces yo tengo miedo que me engañe y tengo miedo que me deje. Entonces como tengo miedo que me deje, yo tengo que celar constantemente. ¿Por qué? Porque yo no siento que la persona me ama. Yo no siento que soy amado o amado por ella. Entonces, como yo no siento que soy amado, en cualquier momento me va a largar. Pero totalmente diferente es cuando yo siento que me ama. Ah, mirá, no tenés miedo que te engañe por ahí. No, me ama a mí. O sea, yo soy amado. Si él o ella hace cualquier cosa, él sale perdiendo. Pero yo sé que me ama. Pueden decir lo que quiera, pero yo sé que fulano me ama. Entonces, ¿para qué lo voy a celar si él o ella me ama a mí? Amén. Entonces, cuando sabemos que somos amados, ¿qué es lo que sucede? Amamos. Y consecuentemente, ¿cómo sabemos que somos amados? ¿Qué es lo que hacemos? Amamos. La Biblia dice entonces que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El Nuevo Testamento es que es consecuencia de lo que yo soy. Yo amo a Dios, ¿por qué? Porque soy amado. Y como soy amado, yo lo amo. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el primer mandamiento del Antiguo Testamento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y solo a Él adorarás. O sea, en el Antiguo Testamento tenía que mandar a las personas a amar a Dios. En el Nuevo Testamento, porque yo soy amado, amo. ¿Entiende la diferencia? ¿Verdad? Los indicativos, los imperativos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los creyentes fuimos llamados a amar. Amén. La Biblia dice todavía que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Por qué que usted debe amar? Porque somos amados. Independientemente de lo que yo sienta o lo que... Y ahí es el último punto aquí, que es sentimientos y sensaciones. ¿Verdad? Sentimientos y sensaciones que una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que Dios dice a mi respecto.
¿verdad? Nosotros necesitamos aprender a descansar en la palabra de Dios y lo que Dios dice a nuestro respecto. Lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto. Y ahí entonces volvemos al primer momento, allá lo primero que dijimos, es, no, yo me siento que soy pecador, ¿verdad? Y muchas veces el diablo le va a venir a hablar a su cabecita y le va a decir, pero vos sos santo, vos sos santa, ¿no? La Biblia dice que yo soy santo, amén. La Biblia dice que usted es santo, somos santificados en Cristo. Ahí, ¿qué es lo que le va a decir? No, pero vos sos amado, ¿estás seguro que te sentís amado? ¿Estás seguro que Dios estás seguro que sos amado? Y ahí que lo que viene enseguida en nuestro sentir. No, es verdad, yo no me siento amado, porque si me amasen fulanito pensaría más en mí, si me amase se acordaría la fecha de aniversario, si se amase no se olvidaría que mi cumpleaños está el día, si me amase me sacaría a comer afuera, si me amase sería más detallista conmigo. Eso normalmente las mujeres tienen eso y los brutos, los gruesos brutos muchas veces no entienden qué es eso, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a hacer eso. Pero eso no cambia, ¿verdad? Lo que nosotros somos, ¿verdad? Los sentimientos no cambian lo que nosotros somos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces las personas dicen, no, yo estoy luchando con un pecado en mi vida, pero Dios sabe que yo estoy luchando. Pero como no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? No puedo evitar eso. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que nosotros debemos entender que nosotros somos amados en Él, que Él ya nos cambió, que somos nueva criatura. Entonces, si somos nueva criatura, ese cambio va a venir automáticamente en nuestra vida. Cuanto más nos esforzamos nosotros para cambiar, peor es. Porque usted se está enfocando demasiado en sus problemas, en sus fallas y en sus pecados. Cuanto más nos enfocamos en nosotros mismos, más nos acordamos y más pecamos. Pero cuando nosotros entendemos que somos nueva criatura, que morimos en Él y resucitamos para una nueva vida, eso va a venir automáticamente en nuestras vidas. Amén. El sentimiento es una cosa, no, pero yo siento que soy pecador. Yo siento que no soy amado. Yo siento que Dios no me perdonó. ¿Verdad? Sentimiento es una cosa. Usted tiene que vivir por lo que la palabra del Señor dice. ¿Alguien aquí ya viajó en barco alguna vez? ¿Viajó en barco? ¿Ya? ¿Cuál es la sensación? La sensación a veces que se mueve todo, ¿verdad? Y a veces usted viaja 1 hora y está así. Cuando está tranquilo el mar, todo bien, pero cuando vienen a veces unas tempestades y usted se está moviendo todo. ¿Qué es lo que le pasa cuando usted se baja de ese barco, 1 o 2 horas en barco y llega en tierra firme? ¿Cuál es la sensación? Que el piso se mueve todavía. Usted tiene la misma sensación como que todavía estuviese en el mar, que todavía estuviese sobre las aguas, que todavía estuviese en aquel barco. Entonces esa sensación muchas veces viene también en nuestras vidas y tiene que ver con sentimientos. La Biblia dice que el Señor nos rescató del mar de la muerte, del mar de los pecados, del mar de este mundo. Fuimos rescatados, pero muchas veces nosotros todavía sentimos como que estamos arriba del mar. Entonces no ande por lo que usted siente, sino ande por lo que el Señor dice a su respecto. La Biblia dice que nosotros somos nueva creación, que las cosas viejas pasaron, o sea, el hombre viejo ya pasó. Ahora vivimos para novedad de vida. Independientemente si todavía usted no siente que eso es una realidad total en su vida, crea así, ¿verdad? Tome eso. No, yo deseo vivir en esta manera porque tiene que ver con lo que yo soy y no por lo que yo siento. Amén. Amén. Somos nuevas criaturas. Lo que nos define es lo que la palabra del Señor dice a su respecto. ¿Qué es lo que Dios dice a su respecto? Que usted es amado, que usted es amada. ¿Qué es lo que Dios dice a su respecto? Que morimos para nuestro viejo hombre, que resucitamos para novedad de vida, para una nueva vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia a nuestro respecto? ¿Verdad? Que el Señor ya perdonó todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, ¿verdad? Que de nuestras iniquidades no se recuerda más. ¿Qué es lo que dice el Señor a nuestro respecto? Yo sé que pensamientos tengo a vuestro respecto, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darles el fin que deseáis. Amén. Colóquese en pie.